Nole y teleaudiencia. Estamos con una distinguida profesional para hablar de un tema importantísimo que nos incumbe a los 3 millones y poco de uruguayos. Vamos a hablar del uso y abuso de los medicamentos, de la polifarmacia, de la automedicación, de los efectos adversos que tienen algunos fármacos y la responsabilidad del paciente y puede ser también del médico. Bueno, para hablar de este tema crucial hemos invitado a la doctora en química Cecilia Maldonado, profesora adjunta de la Facultad de Química. Un placer, doctora Gracias. Cecilia, muy buenos días por estar. Muchas gracias. Vaya que es un tema trascendente, doctora, el del uso y el abuso. Sería bueno que explicara para empezar qué se entiende por abuso en el consumo de medicamentos. En general tendemos a pensar que el abuso siempre está dado por ejemplo, utilizar altas dosis de un mismo fármaco. También tenemos que tener en cuenta hoy en día algo que usted mencionaba, como es la polimedicación. Claro. En realidad, el estar haciendo un mal uso de fármacos, quizás por una politerapia exagerada, también es un abuso en los medicamentos. Entonces, desde ese punto de vista, como discutíamos anteriormente, hay que ver cuáles son los diferentes actores que ayudan a que se dé, por ejemplo, ese abuso, esa polimedicación en nuestra sociedad, que es un fenómeno que no puede ser dejado de lado fácilmente debido a que en realidad tenemos sobre todo una población envejecida. Exacto. Y en la cual la polimedicación es como una característica. Y en ese aspecto, doctora, usted me comentaba hace un rato que llegó a conocer o llegó a enterarse de una paciente que consumía 26, ustedes escucharon bien, 26 fármacos por día. Por día. Imagínense que para un paciente con 26 fármacos por día, eso de aléjelo de la comida, aléjelo de otro fármaco, no existía. Es imposible que una persona en su día tome 26 medicamentos sin superponerlos, por ejemplo, sin superponerlos con la comida. Ni que hablar que obviamente había muchos, lo que nosotros decimos grupos farmacológicos que estaban repetidos. Esa persona, por ejemplo, tomaba 3 antivertiginosos, o sea que habitualmente se sentía como medio mareado, tenía la presión baja, y entonces uno se pregunta, en realidad eso es una sintomatología que probablemente si fuera a algún especialista podría verla como algo nuevo, o en realidad eran efectos adversos de esa politerapia que tenía. Ni que hablar del número de interacciones que ya es algo extremadamente evidente en una persona que toma 26 fármacos. Hace muy pocos días la Facultad de Química dio un curso, una conferencia. Usted obviamente fue una de las expositoras. Y se habla de algo bien importante. Cuando estos temas, como ahora, son manejados en un medio, la gente entiende que es responsabilizar al paciente. Y ustedes señalan, por el contrario, que debemos hablar de responsabilidades compartidas, doctora. No solo el paciente, sino a veces también algún profesional de la salud. Bueno, recién el doctor Kian hablaba, por ejemplo, de el ir a ver el especialista. Nuestra medicina en muchos aspectos está muy especializada y el público en general prefiere ir a ver el especialista, pero muchas veces el especialista es eso, una persona que estudió y se especializó en alguno de nuestros sistemas. Claro, claro. Y desconoce muchas veces medicación que tomamos para otro tipo de patologías, desconoce las interacciones, desconoce si los nuevos fármacos que nos prescriben tienen algún efecto adverso sobre alguna otra comorbilidad que tenemos. Y eso en general lo que hace es que tengamos como una atención fragmentada. Para nosotros es fundamental entender que si vamos a hablar de polimedicación tenemos que ver muchos
¿cuáles son todos los actores? O sea, es el paciente, es el profesional, es el químico, que nosotros, parte de estas charlas que fueron en el contexto de unas charlas que se llama Química y Sociedad, la Comisión de Extensión está tratando de dar a conocer cuál es también el rol de los profesionales que salen de esa casa de estudios de la Facultad de Química en los diferentes ámbitos. Y el químico farmacéutico en el ámbito de la salud está muy preparado, por ejemplo, claro, para poder también aconsejar en ese tipo de aspectos, en la buena toma de los medicamentos, en las interacciones. O sea, creo que es un tema que nos tenemos que plantear como sociedad. Sin duda, para solucionarlo. Sin duda. Doctora, usted sabe que además de esa polimedicación, hay fármacos que son altamente consumidos por la población mundial y por la población uruguaya, y me refiero particularmente a los psicofármacos, sí, doctora. Los hipnóticos, los antidepresivos, los ansiolíticos, digamos, ¿debemos considerarlos de forma distinta? Hay quienes hablan incluso que dosis altas y por mucho tiempo pueden llegar a una adicción. Doctora. Sí, en realidad el problema de los psicofármacos no es un problema que solamente tengamos los uruguayos como sociedad. Sí. Lo que pasa es que en realidad hemos experimentado un uso, podríamos decir en algunos casos abusivos. Hay gente, por ejemplo, para hablar de unos psicofármacos que habitualmente conocemos, las benzodiazepinas, el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, gente con 3 benzodiazepinas en una terapia. Y hay que tener en cuenta que los psicofármacos son fármacos muy buenos y cuando son bien utilizados, pero que últimamente se han experimentado usos en demasía de esos fármacos, pero también un poco porque estamos como sociedad nuevamente enfrentando como la banalización del medicamento. Banalización del medicamento. Algo que no había escuchado esta expresión. Es porque, por un lado, es como que tomar un medicamento no implicaría como ciertos... No tiene riesgos, ¿no? Y los tiene. Y los tiene, y muchos. Las benzodiazepinas, que era algo que comentábamos, por ejemplo, son fármacos, como muchos otros que actúan sobre el sistema nervioso central, que tienen, una vez que uno decide retirarlos, porque además la idea es que el que prescribe una benzodiazepina la está prescribiendo en este momento, pero ya tiene que estar pensando en un futuro cómo lo va a retirar. No es que se va a quedar eternamente en la terapia del paciente. Son fármacos que para retirarlos se deben hacer de forma gradual. Claro. El paciente que lo hace inadecuadamente tiene una sintomatología como de abstinencia a las benzodiazepinas. Entonces lo que piensa es, bueno, ahora se tiene que quedar en mi terapia porque nunca más lo voy a poder sacar de la terapia. Entonces, si el que intenta sacar ese fármaco de la terapia experimenta efectos adversos, evidentemente tenemos algún problema. No lo aconsejamos adecuadamente para que lo haga, claro, de forma exitosa. Doctora, el tema es importantísimo. Ya la estamos invitando, para los próximos días, para continuar con el tema. Perfecto. Y felicitaciones a la Facultad de Química, bueno, por poner esto a conocimiento de la opinión pública. Me parece de enorme importancia. Bueno, un placer, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Pausa y continúa Desayunos Informales.